Buenos días a todos, señor presidente. Si para Sonora el tema es seguridad, y entendiendo que sería injusto hacer un balance sobre los resultados en tan poco tiempo para el gobernador, yo le quiero preguntar sobre el caso de Claudia Pavlovich, la exgobernadora. Si la gobernadora dejó la situación tan complicada para el nuevo gobierno, se sostiene el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, y se lo pregunto porque el propio gobernador el 20 de abril del 2018 escribió un tuit que decía: Sonora logra el primer lugar nacional en actos de corrupción. A 3 años de iniciado el gobierno de Claudia Pavlovich, no quiero imaginarme cómo va a terminar esto. Yo pregunto, ¿cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich? Y a 100 días de gobierno, el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando, porque no todos piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos por Alfonso Durazo, dicen, por alguna razón votamos para que llegara la cuarta transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento? Y nos pudiera explicar su lógica, si con mucho respeto se lo pido, en este ajedrez político, más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un puesto en el extranjero. Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas. Ojalá, y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, políticos. Y repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, pero además, si hay transparencia, hay más garantías de honestidad, el que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión. Entiendo pues que
hay quienes no comparten este punto de vista, porque también así es la democracia. Sería muy aburrido, aún con el frío me estaría yo aquí durmiendo, bostezando, si todos pensáramos igual. La democracia pues es pluralidad, es diversidad, es disentir. Entonces, esa es mi opinión. No sé exactamente si en este caso, porque sí hay cónsules que, además de el beneplácito de los gobiernos extranjeros, en el caso de los embajadores sí, algunos cónsules también, que requieren de la autorización del Senado. No sé si en el caso de... Sí, autorización del Senado. Entonces ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso, si hay diferencias. Yo lo voy a proponer y otro poder del legislativo va a decidir. ¿Sí? Eso es lo que puedo contestar. Pero déjeme insistir en esto. ¿Qué le diría a la gente de a pie, a los sonorenses que votaron por Alfonso Durazo? Respeto mucho. Y que no están necesariamente, que estaban cansados del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI, y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich. ¿Qué le dice a la gente? Que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere y no los vamos a traicionar. Sin Nunca. salirme del tema, presidente, usted dice no les vamos a fallar, pero a usted sí le han fallado algunos de esos que ha elegido para ciertos puestos. Sí, pero no falla Ursúa, que se ha convertido en un golpeador desde los medios, Germán Martínez, que se ha convertido ahora desde el Senado en otro golpeador, la mismísima Lili Téllez, por la que usted y el propio gobernador hicieron campaña. ¿Fueron errores o fueron traiciones? No. Mire, así es la vida pública. Pero ¿cómo lo digiere? ¿Cómo lo entiende que estos a los que usted confió hoy se conviertan en golpeadores de su gobierno? Mire, en los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten la tentación del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad, no todos están de acuerdo en ayudar a los pobres. Solo en ese hecho pueden ir a la iglesia todos los domingos y comulgar y antes confesar, y no quieren al prójimo, no le tienen amor al pueblo. Si hay algo que distingue al conservadurismo es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Pueden estar por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y les molesta que los jóvenes tengan becas. Y les molesta mucho
que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ninis que ni estudian ni trabajan, son flojos. Eso es populismo, eso es paternalismo, esa es su concepción. Y se olvidan que las religiones, todas, y desde luego el humanismo, pues tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo, Jesús Cristo, fue crucificado por defender a los pobres. Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. No estoy inventando nada. Hasta que lo crucificaron. Entonces, dio su vida por los demás. Y así muchos otros profetas y grandes pensadores laicos. Y sin embargo, no se aplica la doctrina cristiana en este caso. Entonces, tenemos que entender que así es la condición humana, y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia. Lo decía León Tolstoy, que es uno de los escritores que más admiro. Decía, ¿qué es la felicidad? Pues no son los bienes materiales, no son los títulos, no es la fama, es estar bien con uno mismo, es estar bien, decía, con nuestra conciencia. Decía, lo voy a comentar nada más porque es un asunto filosófico, pero decía, estar bien con Dios. O sea, él equiparaba la conciencia con Dios. Es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, si alguien no actúa de manera consecuente, por ejemplo, ni es buen religioso, ni es buen político, un corrupto, y más si se trata de un político de izquierda. Si es corrupto, pues puede ser conservador, pero no de izquierda. De los que estaban y ya no están, ¿le salieron algunos corruptos? Muchos no, en la vida. No, yo le pregunto de los que estuvieron en su equipo y que se fueron. ¿Fueron algunos por corrupción? Se fueron porque no les gustó el proyecto, por lo que estamos hablando, básicamente. Y además, esto es normal. Mucha gente, incluso en un tiempo de su vida,
actúa de manera consecuente y se cansan de ser como eran. Una vez me contó don Julio Scherer que él era reportero, cubría el Congreso y un marxista que era director del periódico El Día, Ramírez, Enrique Ramírez y Ramírez, dice que estaba en la Cámara, don Julio, como reportero, con otro señor, que por cierto, panista, de los que ya no hay también, de doctrina, pues, si me los mencionas, te digo. No, más atrás, como No, atrás de Luis H. Álvarez, casi como Gómez Morín, que fue era fundador, fue fundador del PAN, otro, pero ahorita tiene un apellido como extranjero, creo, sí, creo, sí, y estaban ahí los dos platicando y se baja Ramírez y Ramírez de un carro último modelo y ni siquiera iba sentado adelante, sino se bajó el chofer, dio la vuelta y le abrió la puerta. Y era marxista, pero ya había cambiado. Y entonces el comentario del panista a don Julio fue, porque don Julio ya vio, y el comentario fue, es que se cansó de ser como era. Y ahora que estamos hablando de Ramírez y Ramírez, un gran poeta, Efraín Huerta, tenía unos poemas, un género, el poemínimo, y tiene un poemínimo que dice: a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Y ese poemínimo, según otro maestro, me platicó que la referencia al que estaba en la cárcel, sí, el maestro que estaba en la cárcel, era José Revueltas, y el que estaba en el poder era Ramírez y Ramírez. A mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces, ¿cuántas cosas he visto? ¿Cuántas traiciones? Pero, como decía el compositor, poeta Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Es muy lamentable la vida de un traidor a sus ideales, a sus principios. La verdad, hay que comprenderlos, cometen un error y esto suele pasar en gente muy consecuente, incluso en revolucionarios, no solo porque se cansan de ser como eran, sino porque
hay tentaciones todo el tiempo, tentaciones de todo tipo. Entonces, sí, ser transformador es estar dispuesto a actuar con rectitud, es un apostolado. Entonces, eso es lo que puedo mencionar. Y dejemos también a la gente, como tú estás planteando, que ellos deliberen, resuelvan, den su punto de vista, y el pueblo pues siempre tiene un instinto certero, sabe bien, no se equivoca. Presidente, y le ofrezco una disculpa a los compañeros, nada más esperaba este momento para presentarme nuevamente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, y hoy le vengo a plantear nuevamente, pedir que se aclare si ustedes pagan redes de bots o de trolls, si Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, si usted tienen estos grupos de control para mover las audiencias en redes sociales. Y se lo comento porque tristemente, y vengo a sostener lo que he dicho en mi humilde espacio de Sin Censura, que es triste el caso de Carmen Aristegui, después de las investigaciones de la chocolatería Rocío, de la casa de Houston, que le hace juego a Carlos Loret de Mola. Ahora vuelven a publicar de Signal Lab del ITESO un estudio, una disque investigación, y me alude personalmente, me señala personalmente como el líder de estos grupos que lo defienden a usted y que golpean, atacan, violentan a sus críticos. Yo vengo aquí a decir que no es cierto, que es falso y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera, sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto. Y por eso le pediría, por favor, que aquí se aclare nuevamente, porque hablan, perdón que lo mencione, de Pigmenio Ibarra, que señaló que qué bajo había caído Aristegui en esta investigación. El conductor del canal de YouTube Sin Censura, Vicente Serrano, con miles de retweets, porque dije que lo de Aristegui es triste, lo sostengo por los errores editoriales que yo pienso, que yo opino, en la libertad de expresión así lo he señalado, pero se nos menciona como parte de estos grupos que, insisto, generamos una concatenación, válgame Dios, para apoyarlo a usted y para atacar a los críticos. Y creo que esto es importante, yo obviamente lo hice con toda la intención, porque son estas investigaciones extrañas que realizan desde Signal Lab y del ITESO, y por favor me gustaría que lo aclararan, porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago ni publicidad oficial. Yo aquí he dicho siempre no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de políticos. Así que, presidente, por favor, Jesús, y disculpe que lo haya traído, sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, pero aquí la prensa está levantando falsos. Pues es que presidente, es un buen tema. La verdad que yo lo que quiero hacer, por tener la oportunidad de verte, nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás, pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces. Y desde luego que ni tú recibes dinero ni nosotros repartimos, como se dice coloquialmente, chayote. Nosotros no maiceamos a nadie, no ahora, de siempre. Lo consideramos algo indigno. Y en tu caso, como
para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden, sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros. Son millones de mexicanos los que quieren un cambio, una transformación, que están hartos de la corrupción que imperaba, donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar. Y esos son los que están molestos, están enojados. Y desde luego que así como tú, está el caso de Pigmenio Ibarra, que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos en momentos de definición que son muy buenos, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, objetivo, decían, no partidista. Y así se la llevaban. Y ahora ya no hay para dónde hacerse. No hay medio entre estar con el pueblo y tener como ética la verdad o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder. No hay ya medias tintas. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. O sea, ya no se puede simular. Y afortunadamente, como se están dando estos cambios, muchísima gente, así como ustedes, están ejerciendo un periodismo distinto. Y hablando de periodistas, vamos a decir profesionales o de oficio, pero también hay muchísimos ciudadanos que sin tener el oficio del periodismo están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles. Un día voy a poner la lista, cuando menos de 100. ¿Cómo se llama la compañera enferma que deseamos que se mejore, que la queremos tanto? Beatriz Aldaco, de aquí, de Sonora. O sea, sí, ojalá y salga adelante. Bueno, ella apenas la he visto 2 veces, pero la conocía por sus escritos, por sus textos. Hay varios que están en redes sociales que no los conozco, pero que los abrazo porque defienden el proceso de transformación todos los días. Carlos Monsiváis, el finado, me llegó a decir, y todavía no estaban las cosas como ahora, me llegó a decir, solo a Madero han atacado tanto, o más que a ti. Entonces, ahora
Monsi ya no le tocó vivir estos tiempos de las redes sociales. Pero por eso hablo de las benditas redes sociales. Porque así como hay mucha gente que se esconde en el anonimato para atacar y hay granjas de bots, de robots, que con dinero compran esos mecanismos para mentir. Así hay muchísima gente de carne y hueso y con un poco de pescuezo y con mucha inteligencia que está ahí ayudando. Y un día voy a decir a Jesús que ponga la lista. Imagínense, hay muchísimos moneros, caricaturistas, pero imagínense lo que significa contar con el apoyo. Solo voy a hablar de dos, del Visgón y de Hernández. Ya con esos tengo dos nada más. Pero es lo más lúcido que puede haber, la caricatura más inteligente y comprometida. Escritores, pues el que ayude Pedro Miguel y otros. ¿Y cuántos están en contra de nosotros? La mayoría, pero puro escritor del régimen antiguo. Krause, que vivía del presupuesto público, Aguilar Camín. ¿Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto, ni siquiera periodista? Le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana. Ayer contestó por fin que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive, pero el señor Loret de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. No hay conflicto de intereses. Pero además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola. Bueno, ya estos ataques a mis hijos, pero no
no es a mis hijos, es a mí. Entonces, ahora sí que tomo nota desde hace tiempo. ¿Con qué autoridad moral, señor Loret de Mola, me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? Porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral. Si no, no es posible. No resiste uno. ¿Cuál es mi escudo? Mi honestidad. Ya me hubiesen hecho papilla, políticamente hablando, si fuese yo corrupto. Bueno, pero como la gente ayuda, no ahora, de siempre, ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Y esto es muy importante, porque el pueblo no sabe, porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación, porque las grandes empresas de comunicación necesitan tener influencia en el gobierno, doblar a los gobiernos para recibir canonjías, contratos jugosos de obras. Y así hay medios de comunicación que tienen constructoras. Les decía yo que el aeropuerto fallido de Texcoco, la pista principal iba a ser una empresa de comunicación, de información. ¿Qué saben los periodistas de construir un aeropuerto? Pero tenían muchas agarraderas. En verdad no era el cuarto poder en un tiempo en México, era el primer poder. Decía el finado Azcárraga que él era un soldado del presidente. Pasó el tiempo y el presidente se convirtió en un soldado de Televisa. Cambiaron las cosas. Entonces, eso ya se terminó y eso los enoja mucho. Entonces, por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es el que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal, que no lucha por un principio. Es la diferencia entre un soldado de un ejército y un guerrillero. No todos los soldados de los ejércitos son mercenarios, hay patriotas, como los soldados de México. Ayer hablaba yo de eso, de su origen revolucionario.
del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano, pero sí son mercenarios. Entonces, me llega mi información de todo el país, por eso ya no existe el Estado Mayor y nos ahorramos muchísimo. Eran 8,000 elementos, no lo olvidemos, los que cuidaban al presidente. Ya no hay 8,000 elementos cuidando al presidente. Son los de ayudantía, 15 mujeres y hombres, que no son además militares ni policías, son profesionistas o profesionales. Y ya desaparecimos el llamado CISEN, que hacía espionaje. Desde hace tiempo a nosotros nos apoya el pueblo y nos envía información. Hace un momento le dije al general Audomaro, ¿cuántos elementos tenemos de inteligencia que no de espionaje? Me dijo que como 1,000. Le digo, ya te gané. Yo tengo como 50 millones que me informan. Ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces me entregaron un informe, además voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, ¿sí?, de lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret. ¿Ya viste lo que provocaron? Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11,800,000 pesos el año pasado. Esto es al año. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican El País, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea que estamos en eso, ¿no? La Nota es la Nota. Latinus, también quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director el periodista del Universal,
compañero, que es muy respetuoso, no vino ahora. Sí. Este es 4.500.000 al año. Quiere decir que son como 300.000, ¿no? 350.000. 350.000 al mes. A ver, porque aquí esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, el Washington Post, nada más que es muy poquitero. 600.000 al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35.200.000. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2.011.000. Y él gana 35.200.000. O sea que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Una película que le llamaron de panzazo, en contra de los maestros. Entonces voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes. Nada más esto, por lo pronto, por ahora. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos
en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.